¿cómo se siente alguien que cursó los 4 niveles, los 28 módulos de terapia akáshica? Se siente en una gran crisis de humildad. Se siente extremadamente modesto. ¿Por qué? Primero, yo recomiendo a los oyentes que se topan con alguien que es terapeuta akáshico, dosificar su modestia, su humildad. Hay una razón a este. Date cuenta que antes de empezar el primer curso en el cual aprendemos el uso de la máquina de evidencia, que es una máquina angelical hecha con impresora 3D y modificada en laboratorio para adaptarla a una persona, antes éramos ciegos, completamente ciegos, es decir, veíamos el mundo normal, el mundo corriente, etc. Y después de tener esta máquina empezamos a entrar en el mundo invisible, empezamos a ver lo que nadie ve, empezamos a decodificar las energías de la persona. Recuerda que toda la terapia akáshica es un arte de medir la huella bioenergética. Cualquier cosa que nos ocurre en la vida, en bueno o en malo, todo, absolutamente todo, deja en el ser humano una huella bioenergética. Y la huella de carbón, nosotros medimos la huella bioenergética. Esta huella bioenergética nos informa de todo. Si la persona tiene una depresión energética, si la persona tiene un contaminante energético en el tobillo derecho, lo que altera su capacidad de ir, de andar en la vida, etc. Podemos decodificar absolutamente todo lo que hay en el mundo invisible. Entonces, pasamos de un estado de ciego a vidente, en realidad. Y nos damos cuenta que el mundo tan tranquilo que conocíamos no es nada tranquilo. Descubrir que hay millones de demonios, de ángeles que atravesan nuestro cuerpo, que a veces interactúan sobre nosotros. ¿Y no provoca shock encontrarse con toda esta realidad también? Porque es como decís vos, pasás de estar ciego a empezar a ver otras realidades que también hay que digerirlas. O sea, terapeuta akáshica, ¿está listo para ver esa realidad? Es un choque de convicción. Si, por ejemplo, antes tú creíste que los ángeles tenían alas, pasaban su tiempo sentado en algún nube a tocar la arpa, tú descubres que finalmente son software que flotan en el espacio como una nube de humo, que tienen el poder de entrar en tu tercer ojo, buscar un neurón, es el único poder que tienen, buscar un neurón afín y activar este neurón. No tienen mucho más energía que este, y los demonios también, en realidad. Sí, da un shock importante, porque este vuelve modesto. Creíamos que el hombre era dueño del mundo y descubrimos que no, mucho antes que el hombre había todos estos seres invisibles. La pregunta es, ¿los negamos o queremos colaborar con ellos? Y este es el arte de la magia. La magia en la terapia akáshica es solamente el arte de programar objetos en el mundo visible para poder actuar en el mundo invisible. Y ahí viene la segunda etapa. Estábamos ciegos. Bien, ahora podemos empezar a ver en el otro mundo. Antes estábamos verdaderamente atontados por los choques de la vida. No sabíamos qué hacer. No, en el curso 3 y 4 aprendemos a usar máquinas de acción, esta vez en el mundo energético. En el curso 4, por ejemplo, el laboratorio cuántico aporta 300 técnicas de uso para el público, es decir, podemos actuar en todo, en tema comercial, en tema de salud, etc. Antes creíamos que teníamos algo de voluntad. ¿Por qué? Porque podíamos correr sobre la cinta 20 minutos. ¿Qué voluntad? Es maravilloso. Enfin, depende de la velocidad, tienes razón. Pero creíamos que teníamos voluntad. Cuando empezamos a trabajar con la máquina del curso número 2, que es el amplificador de poder mental, aquí descubrimos lo que es la voluntad de verdad. Aquí descubrimos que nuestro cuarto ojo, la sede que hay sobre la frente, es la sede de la voluntad, y descubrimos que teníamos muy poca energía dedicada a la voluntad en realidad. No es sorprendente que no teníamos tantos éxitos en lo que hacemos. Gracias a esta máquina logramos entrenar, aguerrir nuestra voluntad y transformarla en algo muy poderoso, pero sin peligro. Tú te recuerdas que expliqué mucho que el mentalismo en la forma antigua es peligroso porque tú te vuelves visible a estas inteligencias negativas, mientras que el mentalismo a través de una máquina amplificadora hace que te quedes siempre invisible a los ojos del mundo invisible. Tú ves entonces que pasamos de, y no hay ninguna falta de respeto, sino mucha compasión en lo que voy a decir, a estar alguien de sordo, ciego, sordo, mudo, a transformarnos en alguien
que escucha el mundo invisible, ve el mundo invisible y actúa en el mundo invisible. No obstante, nos volvemos muy modestos, debemos volvernos modestos para ver el estado de discapacidad general en el cual vivimos antes de vivir esta iniciación. Vos hablabas de iniciación. ¿Sabe cuál es la definición que tenemos de iniciación? No es seguir un curso, no es inscribirse en un taller. La verdadera iniciación es transmisión de poder. Y la transmisión de poder, ¿qué es? Poder conectarte a seres invisibles llamados egregores, de origen de fabricación humana, pero milenario, poder conectarte a ellos y poder usar el poder de ellos con su colaboración. Es decir, verdaderamente tener acceso a masa de energía activa y operativa. Esta es la iniciación. El curso de terapia akáshica es una iniciación en este sentido. Si vos practicas todo el uso de las máquinas que te damos, si vos aprendes todo es una iniciación. Pero ¿sabe cuál es el broche de diamante de esta etapa? Va a ser exactamente lo contrario de lo que he dicho. Va a parecer sumamente pretencioso lo que voy a decir, pero debo decirlo tal cual. Pero después déjame explicar por qué. Yo había creado hace varios años un taller, el número 108, un taller que era mi favorito. Es un taller de título muy agresivo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo decirlo? Claro. Sí, bien. ¿Qué esperan para volverse inmortales? Fuerte, ¿no? Como pregunta. Es agresivo en la forma de formularlo, pero hablamos de cuál inmortalidad. Primero, la inmortalidad de la conciencia. Date cuenta, la inmortalidad del cuerpo, dejámoslo al cuerpo médico, la ingeniería genética, se están ocupando muy bien y vamos a ver quién va a poder comprar en el futuro. Pero la inmortalidad de la conciencia es un derecho humano. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que no tiene inmortalidad de la conciencia y alguien que la tiene? La misma que alguien que subió en un colectivo, un choque ocurrió, pierde conciencia, se despierta, no sabe dónde está, no se recuerda su nombre, no tiene documento, no tiene nada, ni dinero ni nada, y llega a un lugar desconocido. Este es reencarnarse sin memoria de vida pasada. Otra cosa es recordarse de quién eras, cuál es tu cuenta bancaria, cuál es tu DNI, poder llegar en un lugar sabiendo que proyectaste llegar en este lugar y que tienes una tarea especial para hacer y sobre todo recordarte de cuál tarea. Este es el conocimiento de la misión espiritual. Eso sería la inmortalidad. La inmortalidad de la conciencia. Claro. Y este es muy conocido, se llama reencarnación viviente, se llama niño de las estrellas, es una persona que tiene una conciencia despierta de entrada y te puede certificar un sobredotado, un superdotado, por lo menos en una rama, sería el fútbol si quieres, pero en una rama. Es decir, una persona, un niño que nace así, reencarnación viviente, se identifica primero a la mirada. Tiene una mirada extremadamente fuerte que indica que hay un pensamiento muy grande en él. Segundo, este niño rompe con todas las reglas de Jean Piaget, de María Montessori, de François Dolto, rompe todas las reglas conocidas. Se dice que un niño así no puede tener un pensamiento abstracto, lo tiene. No puede pensar, sí piensa de una cierta forma. ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede verbalizar porque todavía no aprendió el lenguaje, entonces no puede escribir sobre la arena como ves en alguna película porque no controla sus manitos, sus pies en realidad, pero tiene un cerebro extremadamente despierto que mira, observa, piensa en concepto, piensa en energía. Esta es una reencarnación viviente y tal vez el niño que está creyendo en este momento lo ha sido. Todo va a depender de los padres de cortar y de podar para que quede un bonsái toda su vida o ayudarlo a volverse un árbol gigante en realidad. Este ya tiene inmortalidad de la conciencia porque nace con un conocimiento milenario que arrastró de encarnación en encarnación. ¿Me sigue? Entonces, la pregunta es, ¿se aprende? Y sí que se aprende. Se aprende, se puede preparar a hacer una reencarnación viviente. Si vos quieres, date cuenta que antes de seguir este curso, uno decía, soy mortal, entonces me disculpa de todo, mejor gozar de la vida. Y después de este curso te dice, perdón, ahora sé que soy mortal o inmortal por mi elección. Yo decido ser mortal o yo decido ser inmortal a nivel de mi conciencia.
¿No es una ganancia extraordinaria este? Sí, definitivamente. Bien, esta es la conclusión del curso número 28, el fin del cuarto módulo. Uno descubre que es mortal o inmortal por elección. No sé si... Y puede trabajar en función, en esa dirección. Sí, ¿no? ¿quieres que te diga las Sí. 5 condiciones que son precisamente lo A que ver. se enseña en el curso 28? Te va a parecer muy raro estas 5 condiciones. Bueno, la primera condición no es tan compleja, no te va a sorprender tanto. Tienes que descubrir tu misión espiritual. Bien. Como ya tienes una máquina de evidencia 3D, ya estás entrenada, puedes descubrir la misión espiritual de muchas personas, conocer la tuya. Y si no la tienes, si no te metiste a estudiar a fondo el primer curso, no importa porque hay medio para soñar la misión espiritual. Este es el nivel 1. Segundo, purificar tus 18 cuerpos. Obviamente en el curso 2 aprendiste que tienes 18 cuerpos y uno se dice... Qué triste, con una ya no llegaba a adelgazar, no llegaba a crecer, no llegaba a tener músculo, ahora tengo 18 cuerpos. Y sí, nacimos con 18 cuerpos, pero queremos tener conciencia de este o queremos taparnos los ojos. Bueno, un terapeuta akáshico conoce sus 18 cuerpos, los identifica, sabe dónde está el cerebro de cada uno, sabe cómo la información circula entre estos 18 cerebros, sabe que tiene 60 sentidos y no solo 5, y gracias a todo precisamente las máquinas despiertan estos sentidos, abren todos estos ojos invisibles que tenemos y meten en marcha todas estas orejas secretas que hay en cada chakra. Esta es purificación de los 18 cuerpos. Si no hay salud en tus 18 cuerpos, tampoco vas a poder ser reencarnación viviente. Vamos a la tercera etapa. Dale. Ok. Amigarte, conocer bien el egregor que te va a ayudar cuando te vas a desencarnar, lo que todos vamos a hacer alegremente, que nos va a ayudar en el tránsito hasta nuestra próxima encarnación. Es decir, negociar con este egregor. Es un ser invisible, variable por cada persona, que es entrenado a ayudarnos a desencarnarnos, a ayudarnos en el tránsito en el otro mundo y ayudarnos a reincorporarnos en el lugar exacto donde tenemos una tarea para hacer. ¿Sabe que lo que la gente me pregunta en este lugar habitualmente? ¿Y cómo es el otro mundo? No es un parque de atracción, no es un Netflix, no es un turismo. ¿Cómo es el otro mundo según vos? Cuéntame. No tengo mucha idea al respecto. Creo que vamos al lugar de conciencia afín al que tenemos nosotros. Bien. Me parece que hay muchos mundos. Bueno, hay muchos mundos, sí. El problema es que estar en el otro mundo es lo mismo que estar inmovilizado en un cliché fotográfico. Y si tú tienes en tu casa alguna foto de algún pariente anciano colgada a la pared, ves exactamente lo que pasa en el otro mundo. No tenemos cuerpo, no te perdimos los 18 cuerpos, queda uno solo, el cuerpo del alma. No tenemos movilidad, no podemos movernos como queremos, no podemos analizar, no tenemos recuerdo, no tenemos sensación, solo estamos un alma al estado puro y nos parece estar en un stand-by. Que dure 1000 años, 10.000 años o 10 segundos, no importa, es un stand-by, no hay tiempo de todo modo. Bien, ahora vale la pena de tener un amigo egregor que nos ayuda a quedar lo menos tiempo posible en este terrible aburrimiento y regresar en el mundo, en el lugar donde se necesita nuestra participación para la próxima misión espiritual. Si el hombre no tiene el anclaje del alma dentro del cuerpo, en realidad deja de existir. No es que está muerto, deja de coparticipar al mundo. El hombre necesita estar el alma anclada en un cuerpo físico para poder viajar en todos estos mundos extraordinarios y vivir los 800 años por noche que prometemos, que es la historia de cada alma. El alma encarnada en un cuerpo físico, cuando vos y yo no dormimos, sale por un tubo central, que es el gran canal central nuestro, y vive a una velocidad extraordinaria, supralumínica, con un gasto de infraenergía molecular, en realidad, y logra vivir 300.000 días cada noche. Por esto es tan importante encarnarse en un cuerpo físico. Lindo, feo, inteligente, rico, pobre, no importa, pero que el alma se encarne en un cuerpo físico para abandonar este cliché pegado a la pared que es el otro mundo. ¿Y por qué vive 300.000, qué dijiste, vidas? No, es que según lo que medimos en la terapia akáshica, cada noche
nuestra alma sale y vive a tal velocidad que aprende la equivalencia de 300.000 días del cuerpo físico, que es un capital de conocimiento de 830 años. Que no nos acordamos nunca. No podemos acordarnos, pero es el enriquecimiento progresivo del alma. ¿Todos viven esa experiencia? Todos. Sin excepción. Es verdaderamente el lugar de mayor igualdad entre el rico, el pobre, el inteligente, el tonto, el discapacitado y el deportista. Es el punto exacto de unidad de toda la especie humana. Sin esta capacidad, finalmente tal vez no había tanto interés en incorporarnos en el cuerpo físico. ¿Te das cuenta que acabo de decirte solamente la tercera? Sí. Es decir, amigarte con este ser invisible que nos ayudará al tránsito de la desencarnación y reincorporarnos. Ahora hay cuarta etapa, que la cuarta condición. Tenemos que enviar diariamente bendiciones angelicales a quien lo necesita. No significa que nos volvemos Madre Teresa, sino que hay forma de enviar bendición en el mundo invisible para que llegue a quien la necesita. Y la última de todas, la quinta condición, tenemos que aprender la técnica. Todo lo que digo son técnicas, no es retórica. Yo hablo de técnica. La terapia akáshica es técnica pragmática, no son palabras. ¿Okay? Entonces, guía a las almas de la otra dimensión que están desorientadas. Estas son las 5 condiciones que tenemos que cumplir y aprender a cumplir para pasar de la mortalidad bien muerto, sin memoria a la próxima encarnación, o conservar la memoria y entonces entrar en la característica de reencarnación viviente. Se prepara, se aprende y es en el curso 28 del último módulo. Curso 28, ¿son 28 cursos? En total son 4 cursos, cada curso tiene 7 módulos y en total son 28. Ok, perfecto, o sea sería el último módulo. El último. Bien, ¿y después qué? Y después nos reencarnamos, después estudiamos, después atendemos, después vamos en el bar de la esquina, después vivimos normalmente, tenemos pareja, hijo y todo Estoy diciendo, muy bueno tu última pregunta, ¿y después qué? ¿Tú comprendes por qué hay que ser muy modesto? Un terapeuta akáshico que creería que es alguien importante porque ha cumplido todo lo que estoy diciendo, se equivocó por completo. Se ha encerrado en sí mismo en lugar de abrir la conciencia afuera. Este terapeuta akáshico le gusta el bife de chorizo y papa frito, no hablo de mí especialmente, tiene pareja, vive, sale a bailar, existe, gana su vida, es decir, vive normalmente, pero él es consciente. Es el gran ideal de la terapia akáshica, despertar al superhombre que duerme en el hombre dormido. Okay, es pero ideal. Todo eso es viable si, solo si tiene las 4 o una de las aparatos, digamos, o de las máquinas akáshicas. Es que ¿verdad? Es un curso, cada curso es ligado a una máquina. No es que camina por el mundo viendo todo esto, no. No. Es que precisamente este curso es tal vez el único en el mundo que tiene máquinas vivientes, máquinas energéticas, que son parte del curso. El curso consiste en aprender a usar estas máquinas por seguridad del alumno, porque este mundo invisible es un mundo tan poderoso, tan confuso, tan difícil, que si no tienes las máquinas que fabricamos, es como tirarte en el océano con un salvavidas y no tener ni una bengala para llamar y pedir ayuda. Al principio, cuando un terapeuta akáshico, digamos, termina estos 28 módulos, ¿tiene como testear mientras tanto que lo que está viendo es correcto? Porque yo creo que justamente al abrirse a esta nueva realidad, a estas nuevas realidades, yo creo que más de una vez le debe pasar que tiene la duda que si lo que ve o lo que está percibiendo es lo correcto, ¿no? Mira, un terapeuta akáshico se ha construido a lo largo de los 28 cursos con multitud de experiencias, de entrenamiento y otro, primero sobre él mismo, sobre la gente que lo rodea, etcétera. Y el terapeuta akáshico a lo largo trabaja sobre gente que no han pedido nada, que no lo saben, etc. Y cuando ve los resultados sobre estas personas, porque sabe que sus máquinas son máquinas inteligentes, es decir, no es una máquina que envía un rayo y si el rayo es equivocado a la persona equivocada, se fulmina a la persona, no es así. Son máquinas inteligentes que deciden de la idoneidad de intervenir en tal cantidad, en tal persona, en tal momento,
Entonces no puede equivocarse. En el peor de los casos trabaja inútilmente, pero nunca puede provocar un efecto negativo. Bien. Es una certeza absoluta de todo lo que enseñamos. Entonces, cuando vos ves un primer resultado de esta señora cuyo hijo quería suicidarse y de repente se regresó al trabajo y de repente encuentra una novia y de repente el suicidio es un mal recuerdo, pero no una realidad. Cuando descubre que este muchacho que se drogaba de repente pide entrar en desintoxicación, cuando este señor muy anciano que parecía haber perdido casi todo, en realidad reempieza a hacer las palabras cruzadas que hacía antes, sin saber todas estas personas que hemos influido sobre ellos, es suficiente. Ahí ha constatado poder intervenir en la vida de gente que no pidieron nada, que no abonaron nada en general, que no sabían que estábamos trabajando sobre ellos, que no pueden estar ni sugestionados y ver los cambios que provocamos, es la mejor, la más grande de todas las experiencias posibles. ¿Se puede usar para hacer daño también, llegado el caso? No, es imposible. Las páginas de la terapia akáshica y toda la enseñanza son totalmente imposibles de poder ser desviadas ni voluntariamente ni involuntariamente en dirección negativa. Te voy a contar algo interesante. Se nos voló el tiempo. Yo sé, la última. Tengo una señora que me decía, tengo un perro muy viejo que sufría mucho la noche. Bien, entonces yo decidí usar la cuarta máquina sobre él y ahora duerme tranquilo la noche. Este perro que no es sugestionable, que sufría mucho, pasa noche muy tranquilo y muy feliz. Y para mí es una gran satisfacción de escuchar No conozco al perro, conozco a la ama de este animal y si permitió que esté convencido de ver el efecto, es extraordinario. Qué bueno, Eric.